Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Yo. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este hermoso girasol. Los materiales que hemos utilizado son hilo de algodón color verde para el lado de acá, la hoja, y para el lado de atrás, de color café oscuro también, y para los pétalos color amarillo. Ahora, el hilo que yo he utilizado es recomendado para tejer con un crochet número 3, pero yo lo he tejido con un crochet 3.5, pero es de acuerdo a la tensión que ustedes tengan. Ya, la idea es que nos queden los puntos bien cerrados a la hora de rellenar para que se vea así. El palito es un palito así de madera o también brocheta, como ustedes le digan o lo consigan. Miden desde aquí hasta aquí 25 centímetros de largo, ya, para que tengan una idea. También utilicé un cortilachas o puede ser una tijera, marcador de puntos, utilicé silicona líquida, también pueden utilizar si tienen silicona caliente, y utilicé un poco de relleno para ponerle en la parte de acá del girasol. Y esos son todos los materiales, así que comencemos. Comenzamos con el color café oscuro y comenzamos haciendo un anillo mágico, así, ya, o sea, este hilo va para abajo, cruzamos y este va para arriba. Ahora ingresamos aquí adentro del círculo y hacemos una cadena. Ahora, adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que tejemos 2 puntos en cada punto. Esos son los aumentos. Entonces en cada punto vamos a tejer 2. Entonces tejemos 1, 2, aquí seguimos con 2 más, entonces serían 3, 4, acá también 2, 5, 6, seguimos acá, sería 7, y en el mismo 8, seguimos 9, 10, seguimos aquí 11 y 12. Entonces en total tenemos los 12 puntos bajos en la segunda vuelta. Ahora en la tercera vuelta tejemos la serie de un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Ahora sí voy a comenzar a marcar mis puntos y este es el primer punto. Comencé con un punto, lo marco y en el siguiente hice un aumento. Ahora vamos a seguir tejiendo la misma serie de un punto bajo y un aumento. Así seguimos tejiendo un punto bajo, un aumento, 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 hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya, entonces tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Aquí ya terminé de tejer la tercera vuelta. Ahora nos toca hacer la cuarta vuelta y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces ya tejí 1, tejo 2, igual siempre marcando nuestro primer punto que tejemos, y ahora me toca hacer el aumento. Ahora seguimos tejiendo un punto, el segundo punto y aumento, y así va a ser nuestra serie de un punto de 1, 2 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, y así hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Tejemos hasta terminar nuestra vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer mi cuarta vuelta y ahora nos toca la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, igual hay que marcar acá nuestro primer punto,
seguimos 3 y un aumento, seguimos tejiendo la serie de 1, 2, 3 y un aumento, y así vamos a tejer la misma serie de 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya terminé, ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4 y un aumento, y esa serie la vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta de 4 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Entonces tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya terminé la vuelta, ahora nos toca tejer la vuelta número 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos igual nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo. Acá sería 2, 3, 4 y 5, y nos toca hacer el aumento. Seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y nos toca hacer el aumento, que son 2 puntos en el mismo lugar. Ya, entonces vamos a seguir tejiendo esta serie de 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Ya no necesitamos dejar tanta hebra, una hebra pequeña nomás, porque esto lo vamos a esconder después acá dentro del tejido. Ahora de esta necesitamos 2, pero una en color café y otra de estas pero en color verde. Ya, entonces tejemos igual lo mismo que hemos hecho acá, pero en verde, porque ahora que tenemos los dos lo vamos a unir. Vamos a hacer los pétalos del girasol en color amarillo. Ya, entonces por cualquier lado no hay problema. Empezamos en una de las esquinas, vamos a agarrar un punto de aquí y en una esquina de acá del de color verde también entramos, ya agarrando los dos, un punto de acá y un punto de acá, y con el color amarillo vamos a empezar. Ya jalamos ahí y este hilo lo vamos a ir escondiendo mientras vamos a ir tejiendo. Hacemos 1, 2 cadenas y en el siguiente punto igual agarrando un punto del café y un punto del verde, ya siempre agarrando los dos, tejemos un punto alto. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto doble, que es con 2 lazadas. Ya, entonces agarramos un punto de acá y un punto del verde, siempre igual acá aprovechamos y escondemos esta hebra. Entonces pasamos por 2 y por 2. Ya, ese es el punto alto doble. Ahora vamos a tejer 2 cadenas porque vamos a formar el piquito. Entramos aquí, miren,
entre estos dos puntos, así, y hacemos un punto deslizado, y así formamos un piquito. Ahora vamos a hacer otro punto alto doble en el siguiente punto. Igual pasamos por 2, por 2 y por 2, ¿ya? En el siguiente vamos a volver a hacer un punto alto, 2 cadenas, y en el siguiente punto un punto deslizado, así. Y miren, así hemos formado nuestro primer pétalo. Volvemos a hacer lo mismo, 2 cadenas, en el siguiente punto hacemos un punto alto, en el siguiente punto un punto alto doble, ya, así pasando por 2, por 2 y por 2. Ahora hacemos 2 cadenas acá en el aire y entramos aquí, ven, entramos aquí para hacer un punto deslizado y piquito, así, ya. Ahora en el siguiente punto hacemos otro punto alto doble, así, pasamos por 2, por 2 y por 2. En el siguiente hacemos un punto alto, ya, 2 cadenas, y en el siguiente punto un punto deslizado, así. Hemos formado el segundo pétalo. Vamos a repetirlo de nuevo, ya. Hacemos 2 cadenas, en el siguiente punto hacemos el punto alto, en el siguiente punto hacemos un punto alto doble, así, pasamos por 2, por 2 y por 2. Hacemos 2 cadenas, entramos aquí entre estos dos puntos aquí arribita y hacemos el punto deslizado para formar el piquito. Hacemos en el siguiente punto un punto alto doble, igual así, pasamos por 2, por 2 y por 2. En el siguiente hacemos el punto alto, 2 cadenas, y en el siguiente punto el punto deslizado, ya. Y esa serie la vamos a repetir por toda nuestra vuelta hasta aquí, hasta antes de hacer el último pétalo, porque aquí hay que rellenarlo antes de hacer el último pétalo, ya. Entonces vamos a tejer hasta aquí, casi todos los pétalos, y volvemos. Miren, yo acá ya hice 7 pétalos, 1 2 3 4 5 6 7. Falta el último, pero antes de hacer el último, porque en total son 8, vamos a rellenar un poco, ya, aquí, para que quede más bonito el girasol. Entonces le ponemos un poco de relleno. Ustedes ven así, más o menos que quede así, no tan ancho, pero sí que se ve así como sobresaliente. Entonces ahora sí vamos a tejer el último pétalo igual, las 2 cadenas, ¿no? Agarramos el punto de acá y el punto de atrás, punto alto, el punto alto doble igual, pasamos por 2, por 2 y por 2. Hacemos las 2 cadenas, el punto deslizado donde formamos el piquito, otro punto alto doble igual, en el siguiente punto, en el siguiente hacemos el punto alto, ahí se salió, a ver, hacemos el punto alto, las 2 cadenas, y aquí igual como que nos va a quedar un puntito,
pero ahí vamos a ingresar. Mire, ahí hacemos el punto deslizado, una cadena y vamos a cortar ya. Y aquí vamos a ingresar el palito en ese puntito que nos ha quedado así, para que se vea así. Ahora aquí igual cortamos y esta hebra la vamos a perder por adentro, ya. De acá vamos a echar un poco de silicona, ya, y de ahí la vamos a ingresar. Más o menos serán 2 deditos que ingresamos, entonces hay que echarle la silicona. Ya le eché la silicona, ahora lo ingresamos por acá, más o menos hasta ahí. Hay que ajustar igual ahí para que se seque bien, ya, ahí más o menos, sí. Y aquí igual vamos a echar un puntito de silicona para empezar a pegar el hilo verde, ya, y empezar a darle vuelta ahí. Ahora con el hilo verde lo pegamos ahí y vamos a ir dándole vuelta así, y esto lo subimos ya ahí para que no se vea el palito. Ahí bien arriba, ahí tenemos que pegarlo bien y le vamos a seguir dando vuelta así hasta llegar abajo, ya. Vamos a seguirle dando vuelta hasta llegar aquí. De ahí le echamos un poquito de silicona acá abajo y lo pegamos bien. Bien, ya terminé de pegar todo el hilo verde acá, el girasol. Así nos quedó. Ahora vamos a reservar esto para empezar a hacer la hoja. Con el hilo verde vamos a tejer 10 cadenas. Ya, entonces empezamos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora desde la tercera cadena aquí, retrocediendo aquí 1, 2, 3, en la tercera tejemos un punto alto. En el que sigue tejemos otro punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. En el siguiente hacemos un punto medio alto. En el siguiente tejemos otro punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y acá en el último otro punto bajo. Hacemos una cadena y ahora vamos a tejer por este lado de las cadenas, ya. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá, pero al revés. Vamos a comenzar con el punto bajo. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. Y así vamos a ir escondiendo esta hebrita también que nos quedó acá, ya. En el siguiente punto otro punto medio alto. Ahora en el siguiente hacemos un punto alto. En el siguiente otro punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto. Hacemos ahora las 2 cadenas así como empezamos aquí, y aquí hacemos un punto deslizado así. Hacemos una cadena y vamos a cortar aquí. Miren, así nos quedó la hoja, ven, así. Ahora aquí vamos a cortar un poco de hebra, nomás vamos a dejar, no tanta, y jalamos para que cierre. Lo que vamos a hacer, esta hojita va a ir más o menos aquí, entonces ahí le voy a echar un poquito de silicona,
Vamos a echarle un puntito de silicona aquí para poder pegar ahí la hojita, más o menos ahí. Y lo que voy a hacer ahora es acá dar vuelta. Le damos algunas vueltas así, y acá atrásito también le echamos un poquito de silicona para que se quede ahí pegado. Ya lo pegué acá atrás también. Ahora, para que la hoja no quede así como caída y quede ahí le vamos a echar un puntito de silicona acá también, ya. Entonces le colocamos acá un puntito y lo pegamos. Listo, ya le eché el puntito de silicona y ya nos quedó así. Miren qué hermoso nos quedó este girasol. Ahora, desde aquí arriba hasta aquí nos mide casi 30 centímetros de largo, ya. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video, y si es así, no se olviden darle una manito arriba y suscribirse al canal para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Activen la campanita, y si realizan este hermoso girasol y hacen más, me encantaría verlos, así que pueden subir sus fotos y etiquetarme en sus redes como @tejidosyoss. Así que eso es todo. Espero que se encuentren súper bien y nos vemos hasta el siguiente video.